Porque Él vive, vivimos nosotros. Dice amén. Con cuánta razón el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero Él vive. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por ello? Quiero en esta tarde invitarlos a un pequeño recorrido sobre esa última semana de la vida del Señor Jesús antes de ser crucificado y llegar así al momento de su muerte, pero lo más glorioso, su resurrección. Amén. Así que desde ahorita les quiero invitar a todos como una tarea que lean específicamente el capítulo 27 de Mateo en casa, hablar del tema de la resurrección de Cristo, incluyendo todo, desde su arresto, sufrimiento y todo esto, que no sea un tema que toquemos solamente cada año, una vez por semana, sino que al contrario, esto nos sirva como impulso para vivir cada semana durante todo el año, dicen amén, y estar pensando en el beneficio, en la misericordia de Dios. El apóstol Pablo usa palabras que con los años las hemos oído en predicaciones, enseñanzas, y finalmente, conforme más nos metemos a la palabra, damos gracias a Dios porque entendemos mejor el porqué de sus palabras. Así que en esta tarde quiero invitarlos para que estemos muy atentos y rápidamente vamos a ir ahí mismo al capítulo 21, del capítulo 21 en adelante. Puede usted empezar su lectura durante esta semana y así acercarnos y adentrarnos a la historia que marcó un camino para la eternidad para muchos de nosotros. Si quiere tomar sus notas, voy a darle solamente algunas escrituras de lo que es anterior a la crucifixión. En Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Rápidamente vemos allí la agonía de Jesús en Getsemaní. En Juan 18, verso 1 y 2, vemos el arresto. Traído ante el sumo sacerdote, lo vemos en Marcos 14, 53. La negación de Pedro la podemos ver en Marcos 14, Juan 18, 15 en adelante. Y el juicio de Jesús lo pueden ver en Marcos capítulo 14 y capítulo 15. Para poder asimilar todo esto, les recomiendo leer esos capítulo 14 y capítulo 15 de San Juan. Y como una nota por separado, mencionaremos brevemente el suicidio de Judas, que está en el capítulo 14 de Marcos, versos 10 y 11. Suicidio de Judas. El hombre con el que nos identificamos, los seres humanos, cuando hemos recibido de Cristo tanta bondad y beneficios, y que si nos descuidamos, podemos ser traidores. ¿Dicen amén? Entonces, la historia de Judas es importante leerla, porque a veces se nos cuesta, o se nos hace difícil creer uno de los que él llamó y lo traicionó. Bueno, esto nos puede suceder a todos, hoy todavía en este tiempo.
si nos descuidamos, la tentación a algo, esas 30 piezas de plata que obtuvo por vender al Señor, hoy podemos hacerlo. Esto se ve hasta en la antigüedad, allá con Jacob y Esaú. Esaú cambió su primogenitura por un plato de sopa. En otras palabras, sea una sopa, o sean 30 piezas de plata, o sea lo que sea hoy que nos llama la atención y que perdemos todo en Dios por cualquier tontería, eso es lo mismo. Así que hablar de Judas es hablar de tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 15 de Marcos, usted va a encontrar el trato malvado que le dieron al Señor. Lo escarnecieron, lo desnudaron y le pusieron un vestido de púrpura, un manto de púrpura. Y después de esto, de haberlo maltratado, entonces le volvieron a poner sus ropas y lo sacaron para crucificarle. Mateo 27. Lo trajeron atado ante el gobernador Poncio Pilato. En Mateo 27:20, los líderes religiosos, y que siempre menciona a un sumo sacerdote, principales sacerdotes y ancianos, 3 grupos, guárdese eso siempre. Un sumo sacerdote de su tiempo, un grupo de principales sacerdotes de un rango más bajo, y luego ancianos del pueblo, y todos ellos se pusieron de acuerdo en todo lo que hicieron contra Jesús. Y especialmente en este capítulo 27:20 de Mateo, lo que hicieron es que provocaron que la multitud pidiera la crucifixión de Cristo cuando se les había ofrecido Barrabás, el malvado. Así que ahí encuentra usted la historia. Jesús caminando con aquella carga pesada, con aquella cruz y entre el pueblo. Quiero corregir aquí que el miércoles, por equivocación, mencioné que José de Arimatea ayudó a llevar la cruz. No, fue Simón de Cirene. José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo del Señor una vez que murió para ponerlo en una sepultura nueva. Así que hay 2 personajes allí y hay que corregir eso. Simón de Cirene, un ciudadano cualquiera. La ley de Roma decía, aún en los desfiles de los soldados romanos, que lucían todo su poderío y la ciudad se paraba a ver los desfiles. Cuando ellos iban marchando, a cualquiera que ellos se les antojara, a alguno de los que estaban de mirones, que les ayudara con su equipaje de soldado, ya una vez que lo marcaba, tenía que hacerlo. Y lo mínimo que lo podían obligar era caminar 1 milla cargándoles la herramienta. En este caso no eran soldados los que iban caminando, pero era Jesús cargando aquella cruz, sufriendo físicamente hasta que cayó con el peso. Y en este caso no fue Jesús quien arrebató al ayudante, sino los mismos soldados arrebatan a Simón de Cirene y lo obligan. Es soldados también, soldados de la guardia del gobernador, y lo obligan a llevar la cruz. Y el miércoles, hasta canté un cantito ahí, los que estuvieron conectados, me recordé de un canto donde bendecimos la memoria de tantos hombres y mujeres que inspirados escriben, ¿verdad? Cantos. Y decía el coro, llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, mas Él nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús,
poder llegar a tu mansión, ciudad de santa y plena luz. Ese es un canto que, si mal no recuerdo, lo aprendí cuando tenía 10 años. Y la razón de mencionar esto es porque a través de la historia, hombres y mujeres que hemos aprendido a conocer con la palabra de Dios, todo esto, también nos inspiramos que aún en los momentos más difíciles de Jesús, el Espíritu Santo marca nuestras vidas, dicen amén, y nos deja una enseñanza. Y entonces cambia la historia. Un hombre obligado a cargar la cruz. Pero ahora pensamos, qué privilegio haber cargado la cruz, ¿no? Qué privilegio. La Biblia no nos deja ver si este hombre se rebeló o lo hizo de mala gana, simplemente obedeció y continuó el sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, cuando en la Escritura leemos, ellos, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos, si nos descuidamos, terminamos hablando y culpándolos y diciendo, ellos lo mataron. Pero tenemos que corregir. Nadie mató a Jesús. De tal manera Dios nos amó que Dios lo dio. Y Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Dele palmas al Señor si lo cree. Dele gracias. Como lo recitaba hace un momento mi hermano, por amor a ti y a mí. Y si queremos entender mejor esto, lea el capítulo 53 de Isaías, pero léalo como nunca, váyase detenidamente. Y luego, lea a la par los primeros versos del capítulo 61 de Isaías también. Y lo vamos a poner de esta manera. Cuando usted lea el capítulo 53 de Isaías, usted va a ver todo el sufrimiento y la razón por qué Jesús dio su vida. En el verso 11 del capítulo 53 dice, verá el fruto de su aflicción y se gozará. Cuando el Señor te ve a ti y a mí alabando su nombre hoy, Cristo se goza. Porque para eso murió, para ver el fruto, el resultado y llevarnos al conocimiento pleno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero curiosamente, el capítulo 61 de Isaías, en sus primeros versos, tómalo como una lectura y descubre que los 3 años y medio de Cristo caminando en la tierra, su enseñanza desde que salió de la carpintería de su familia y empezó su ministerio a los 30 años, tú vas a ver que todo lo que hizo exactamente estaba descrito en Isaías 61. ¿Dicen amén? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, me ungió Jehová y me envió, y empieza a decir a esto y a esto y a esto. Y esto y esto es exactamente lo que tú vas a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos se gozan por ello? Entonces, si lo ponemos en un orden, por decir, de principio en avance, entonces Isaías 61 nos dice para lo que iba a predicar antes de morir. Recuerden, Cristo predicó los 3 años y medio, y terminando, entonces vino su arresto, su muerte, pero también su resurrección. Y entonces allí es donde puedes leer Isaías 53 y te va a dar un horizonte, un panorama más amplio, va a llenar de conocimiento tu vida, la mía. Y lo único resultado que va a haber por obra del Espíritu Santo es que nos convirtamos en hombres y mujeres agradecidos con Dios. Porque ningún mérito hemos hecho, dicen amén. Es por Cristo, es por Él que somos bendecidos. Así que, después de que este hombre ayudó a llevar la cruz, inmediatamente, capítulo 27, del 32 al 55, vas a encontrar
la crucifixión y su muerte. En ese mismo capítulo 27, verso 57, vas a encontrar a José de Arimatea, que ya el Señor murió y él va al gobernador a pedirle el cuerpo para darle sepultura. Hay algo bien curioso que la Biblia nos deja ver en el capítulo mismo 27, donde se reúnen estos mismos, estoy hablando del grupo que ya mencioné, sumo sacerdote, principales sacerdotes y ancianos. Y este grupo, o tres grupos, se vuelven a reunirse y alguien de ellos se le ocurre y recuerda, oigan, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿saben qué? Hay que vigilar el cuerpo. Necesitamos cuidar esto porque si vienen sus discípulos y hurtan el cuerpo, ellos van a decir que resucitó. Pero si vigilamos bien, no pueden llevarse el cuerpo. Y bueno, entonces pusieron a la guardia a estar pendientes. Qué glorioso el Señor, dicen amén. Para que no se roben el cuerpo. Capítulo 28, verso 1. Apúntelo allí. Allí empieza lo glorioso de la resurrección. Y estoy llevándolo rápido a este punto glorioso porque Dios ha puesto en mi corazón refrescarte y refrescarme a mí mismo la esperanza más grande que tenemos. Que nuestra fe está fundada en alguien que vive y reina para siempre. Y que hay verdades que deben de estar frescas siempre en nuestra vida. Número 1. Tú vas a ver que en los evangelios, cuando leas bajo el título de su muerte, expiró, entregó el Espíritu. Otro va a decir, y clamando, consumado es. Y todo esto tiene que ver con las 7 palabras que el Señor dijera en la cruz. Y los 4 evangelios dicen diferentes expresiones de estas 7 palabras. Pero una vez que, vamos a ponerlo así, el Señor entrega su espíritu, el último suspiro, cuelga su rostro, se ha ido. Asómbrate. Mateo 28, 1 y 2, hubo gran terremoto, apúntelo, hubo gran terremoto. Es decir, la naturaleza misma da testimonio que lo que acaba de pasar no es nada que puede pasar desapercibido. Algo grande sucedió. Segundo, un ángel removió la piedra, hablando ahora en la tumba. Su aspecto como de relámpago, su vestido blanco. Los que cuidaban el cuerpo temblaron con aquel terremoto, con la presencia de ese ángel. Temblaron de miedo y simplemente les dio un coma. Quedaron como muertos. Y aparecieron enseguida las mujeres. Y usted va a leer toda esa historia. Pero quiero llevarlo adelante. Y si pudiera yo poner un título esta tarde al mensaje, le diría un título bien bíblico, Romanos 10. Y el título sería, esta es la palabra de fe que predicamos. La resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere repetirlo conmigo? Esta es
la palabra de fe que predicamos. Porque si esto no hubiera sucedido, estaremos perdiendo nuestro tiempo aquí. Pero Cristo vive y por eso predicamos. Él vive y vive en cada uno de nuestros corazones. Entonces, quiero llevarlos a algo bien importante. Cuando las mujeres llegan a buscar a Jesús, Dios bendiga a las mujeres, amén. Las mujeres a veces se molestan un poquito con el predicador, porque allá en el Génesis, pues una mujer fue la que inició el problema mal, por curiosas. Agarró el fruto que no debía y omitió la obediencia y agarró. Y luego le invita al pelele del esposo, que por amor también dice, sí, tú tienes razón. Lo que tú digas, mi amor. Pero también por otra mujer, todo lo contrario, decente, honrada, temerosa de Dios, le dijo al ángel, voy a tener un hijo, sí, ¿cómo no? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Mujer temerosa de Dios. María, no conozco varón. Conocía las escrituras. Pariente de Zacarías, de familia sacerdotal, dicen amén. Que conocía la promesa, conocía todo lo que venía. Cuando el ángel se lo explica, ella relaciona lo que ella sabía y conocía. Y entonces es cuando dice, hágase en mí la voluntad del Señor. Y por esta mujer, una mujer, vamos a ponerla así, echó a perder al principio algunas cosas y otra mujer, Dios la usa para abrir un camino diferente. ¿Dicen amén? Los instrumentos, los vasos de barro que Dios usa. Y precisamente con el nacimiento de Jesús tenemos esta riqueza de conocimiento, esta muestra de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la historia avanza y sigue. Yo no sé qué van a hacer ahorita algunos, pero yo quisiera echar de maromas con lo que vamos a ver. En Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí agárrese con lo que dice. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Alguien ha sido avergonzado? Levante su mano. El Señor nunca nos ha dejado en vergüenza, dicen amén. Por una mujer, las cosas se iniciaron mal. Por una mujer, el Señor muestra su amor y su misericordia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesús a través de esta mujer, dicen amén. Y la historia avanza y hoy estamos en el trabajo que el Señor vino a hacer. Y finalmente nos deja ver un panorama glorioso. Dice la Escritura que hubo otro temblor, hubo varios temblores en su muerte, cuando expiró, y cuando vienen las mujeres al sepulcro, hubo otro temblor. Y ese temblor manifestó al ángel para explicar, yo sé que buscas a Jesús. Le habló a las mujeres, yo sé que buscan a Jesús, pero Él no está aquí. El que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Y les dio el mensaje glorioso. Y quiero invitarlos para que
abra su corazón de una manera muy especial, porque en lo que voy a explicar en los momentos que siguen, define totalmente una esperanza que nunca debe ser opacada por ninguna circunstancia en nuestras vidas. Y estoy hablando del momento en que el Señor entrega su espíritu, muere en la cruz. Capítulo 27 de Mateo, verso 49. El Señor clamó a gran voz, escuche bien, a gran voz, y entregó el espíritu. Verso 51. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, no de abajo arriba, de arriba a abajo, porque de Dios vino esta bendición. ¿Dicen amén? La tierra tembló. Dice, las rocas se partieron. Y el verso 52, aquí es donde muchos se han perdido. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Póngame atención aquí, por favor. Cuando vaya a leer detenidamente, no se pierda. Sí, se rasgó el velo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y ahí quedó en continuación, porque el Señor había muerto. Si lees lo que sigue detenidamente, te vas a dar cuenta que no salieron los muertos con ese despertar, con esa resurrección. Quedó abierto. ¿Por qué se partieron las piedras? Muy sencillo, las rocas todas eran la puerta de las tumbas, pero no se partieron todas, solo donde estaban los santos que habían dormido. Por eso dice, bienaventurados los que duermen en el Señor. En el momento que sucedió todo esto, no salieron los cuerpos. Verso 53. Después de la resurrección de Él, fue que salieron. No en el momentito, después de la resurrección. ¿Y por qué después de la resurrección? Porque Cristo es primicias, Él venció la muerte y no se podía levantar nadie más. Primero Él, para mostrarnos, sorbidas la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Se acabó. Cristo, el Salvador, Él venció la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Algunos piensan que el Señor muere, tiembla, se parte de todo esto, el velo, las rocas, y que sale un montón de muertos, y algunos lo relacionan con las películas modernas de esos zombies, o ¿cómo se llaman? Yo me imagino a cristianos alabando al Señor. Aleluya, aleluya. No, si Dios no es así, hermanos. Todo pasó. Cuando el Señor resucitó, la Biblia no nos deja ver si en 5 minutos después, 10 minutos, media hora, un día, 2, 3 días, no dice cuánto. Y no hay por qué preocuparse. Lo que hay que gozarse es que se levantaron después de la resurrección de Cristo. Y la Biblia me enseña que se le aparecieron a los discípulos. Primero a Cefas, luego a los discípulos. Y el apóstol Pablo aún, tiempo después, convertido, el Espíritu Santo le da una revelación donde dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quiero pensar que había alguna reunión, no sé, algún evento glorioso, imagínense, y de pronto se presentan los que dormían en el Señor. Por eso, el que muere en el Señor es bienaventurado, porque no muere, duerme. ¿Cuántos dicen amén?
1 Corintios capítulo 15, verso del 3 al 9. Pablo está hablando precisamente en este capítulo sobre la enseñanza de la resurrección. Verso 3, dice: Cristo murió por nuestros pecados. 4, fue sepultado y resucitó al tercer día. Verso 5, apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ojo, los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Vuelve la palabra. En el tiempo que Pablo está escribiendo, ya ha pasado tiempo, y lo que está diciendo, muchos de aquellos todavía viven y otros ya duermen. Suena curioso, pero gócese. El Señor los resucitó y después les mandó a dormir otra vez, a descansar, para el día que el Señor tiene tiempo de despertar a todos. ¿Cuántos dicen amén? En su voluntad. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Dice que Cristo es primicias de los que durmieron. Él es hecho primicias de los que durmieron. ¿De dónde salieron estos cuerpos de los sepulcros? De los que habían oído el mensaje, de los que habían dejado de existir, los que dormían. No dice que todos los muertos salieron de las tumbas, dice muchos, pero no todos. ¿Y quiénes? Los que durmieron en Él. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por esa razón, en meses pasados yo les decía en la pandemia que estaba en su apogeo: hermanos, ¿cuál problema? Somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Si nos vamos, somos del Señor. Descansamos de las obras, pero los hechos siguen. Tus hechos, mis hechos siguen con los hijos, los nietos. El testimonio sigue allí. Bienaventurado el que muere en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, verso 11. Fortalézcase en el Señor y agarre esta palabra. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos por su espíritu que mora en vosotros. Yo le pregunto, ¿mora el espíritu del Señor en su vida? Pues gócese. Un día se van a abrir también nuestras tumbas. Ya no dijeron amén. Ahí en el Forest Lawn, el Señor me concedió comprar unos terrenos hace algunos años para la obra, cuando era pastor en Fontana. Y de esos 6 o 7 tumbas, ya está un pastor que nos visitó hace algunos años, unos 15 años atrás, llegó y lo visitamos. Me tocó llevarlo hasta Los Ángeles con su familia y lo dejé allí. Ya venía enfermito. Y ándele que al tercer día me habla: ya se fue el hermano Francisco. Y el problemón, ya sabe, regresarlo a México y todos esos asuntos. Pero de alguna manera, en acuerdo con la familia, no, pues aquí hay lugar. Y solicitamos uno de los lugares. Y ahí están los restos. Pero el hermano duerme en la presencia del Señor. Y si un día estos el Señor me lleva, pues por ahí les voy a pedir que no se acaben los lugarcitos, que me guarden uno, ¿verdad? Porque pues, en los 80 los compramos, gloria a Dios. Si lo dan, pues qué bueno, y si no, allá tengo una casa mejor hecha. Porque de aquí me va a despertar, pero allá me va a vivificar por siempre. A usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren morirse en el Señor? Entonces ya no se preocupe. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia.
¿Por qué? Porque vivir en Cristo toma sentido en nuestra vida. No hay temor, no hay nada. Vamos a vivir y vamos a testificar y no vamos a negociar nuestro cristianismo, porque esta palabra es de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y si ya nos llama a descansar, pues ganancia. ¿A cuál renta vamos a pagar? Ni la luz, ni lo que nos trae loco que la gasolina. Miren nomás. Oigo que algunos hermanos viajan hasta el Morongo a llenar sus tanques, que porque allá está un poquito más barata. Pues sí, pero lo que más barato, ya te lo quemaste de aquí hasta allá. Gózate, porque allá morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿qué tiene que ver lo de los muertitos que salieron de las tumbas? Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Para muchos es una fantasía que hay una eternidad. La opinión popular dice: la vida es corta, haz lo que quieras, disfruta, va y viene. Pero ¿sabes qué me dice la Biblia? Que va a haber un juicio. ¿Cuántos dicen amén? Está establecido que el hombre nazca, viva y después el juicio. Pero en ese vivir, precisamente el apóstol Pablo nos da el panorama que es glorioso para ti y para mí. El vivir es Cristo. Y vivir con Cristo es un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el día que Él nos llame, pues es ganancia. Sé fiel hasta la muerte. ¿Dicen amén? Y te dará la corona de la vida. Nos dará la corona de la vida. El mensaje que impacta nuestras vidas y debe de quedarnos, pero bien grabado, es que el hecho de que estos hermanos santos eran apartados, ya convertidos, y se levantan después de la resurrección de Cristo, es para recordarnos de a ti y a mí que el Señor, porque Él se levantó, nos levantará también a nosotros. Tú no vas a encontrar en la Escritura que ellos hablaron con nadie, solo se le aparecieron a Cefas, un hermano, a los discípulos de Jesús, y después a más de 500. Pero tú no vas a encontrar en la Biblia que hablaron con alguien, porque no había necesidad. Su pura presencia está diciendo que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y que va a haber una oportunidad. Por eso el enemigo en vida quiere llevarnos por el camino del error, quiere mantenernos fuera de estas promesas, de estas bendiciones. Pero obsérvate, aquí mismo es una vida abundante. Sí, a mí no me agrada mucho levantarme todos los días a las 6:30 y tener que empezar un día a trabajar y a cargar material, ir y venir. Y sabe Dios que con mi edad las fuerzas se me acaban después de mediodía y batallo y todo esto. Pero aún así te digo una cosa, es una bendición, es una vida abundante. Y que me duele aquí, me duele allá, y luego digo a mi esposa que se queja y luego me quejo yo y somos un club de quejados ahí, pero es una vida abundante. Pastor, pero ya tengo bolsas en los ojos, otros ya tengo arrugas, que tengo juanetes, que tengo callos. Sí, pero es una bendición, es una vida abundante. Y lo más glorioso es que se terminará este tiempo. El día que el Señor nos llame a descansar, se terminará este tiempo de sufrir y gózate, pasaremos a un nivel más glorioso, a su presencia por siempre, porque Él lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si hubiera en nuestros medios alguien que tiene tiempo escuchando el Evangelio, yo quiero recordarle, esta es la palabra de fe que predicamos y la seguiremos predicando.
Y yo te invito, lo que dice la Escritura, este capítulo dice, ¿qué dice la Escritura acerca de ti? Dice, acerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Lo que has oído. Yo me he llevado a sorpresas donde le he predicado a personas por años. Y se vienen y gozan con los hermanos, cantan y participan y todo. Pero nunca han confesado, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Pues gózate, porque este día es una oportunidad. Y estoy hablando a los locales en la distancia, a los que están en los medios. Cerca está de ti y de mí. La palabra está ahí en tu boca y en tu corazón, pero tenemos que soltarla. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra se trata de confesar y reconocer, Señor, tú eres Señor, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y decirlo, creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y por lo tanto, declaro que soy salvo por creer en Él. ¿Dicen amén? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hubiera en nuestros medios alguien que no ha hecho esto, puede hacerlo este día glorioso. Se lo pongo más sencillo. Dígale, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz. Entiendo que has venido a morir para perdonar mis pecados. Perdóname. Te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. No quiero seguir siendo solo un oyente, un visitante. Quiero ser miembro de tu familia, la familia de Dios. Perdóname y ayúdame a serte fiel. Es todo lo que tienen que hacer. Y sí, el Cristo que murió y resucitó, aquí está con nosotros. Y está con los brazos abiertos. ¿Hay alguien que no ha aceptado a Cristo? ¿Se goza con el ambiente cristiano? Allá en la distancia habrá alguien. ¿Te gusta cómo cantan los hermanos? ¿Cómo conviven las fiestas? Todo te gusta, ¡qué bien! Pero lo más importante es decir, Cristo, yo te necesito como Señor y Salvador de mi vida. Insisto, levante su mano si alguien quiere confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida y nunca lo ha hecho. Y lo mismo le digo a la distancia. Y si en esta tarde todos estamos ya en el camino del Señor, pues dele palmas al Señor, dele gracias. Amén. Hace unos días o meses, los hermanos Jorge y María invitaron a nuestra hermana Nancy. Ya le iba a decir Vicky, no, Nancy. Y aquí está nuestra hermana Nancy. Y esto es el resultado de lo que compartimos unos con otros. No es lo única. Muchos de los que estamos aquí tenemos esa experiencia. Dicen amén. Alguien más nos compartió. Alguien más. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque en un día como hoy que hablamos de la resurrección de Cristo, sigue siendo confirmado que la palabra de fe que predicamos tiene poder. Dicen amén. Cambia, regenera, transforma. Y esto es lo que debemos de querer siempre. No dejar de hablar, de compartir. No se negocia, no se pone en duda. Hay que seguir haciendo esto. Créanmelo. Hasta que el Señor nos llame a descansar, recuerde que eso va a ser solamente un descanso. Porque viene el despertador del cielo un día y glorioso, eternidad, dicen amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, iglesia local. Hermanos en la distancia, les deseamos también, sigan con entusiasmo. Esta palabra no se desgasta, no se devalúa, es viva y eficaz. Todo pasará, menos la palabra del Señor. Gócese, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos despedidos en esta tarde.